Hola amigos, tengan ustedes un muy buen día. Mi nombre es Oscar y hoy los estaré acompañando en esta nueva conferencia que trae para ustedes Proteger IPS. Hoy nos acompaña uno de los mayores expertos y de los speakers más reconocidos en Colombia, el doctor Gustavo Camargo, quien nos hablará sobre la movilidad segura en tiempos del COVID-19 y su articulación con los planes de seguridad vial. Doctor, buenas tardes. Hola Oscar, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Un gusto poderlos estar acompañando el día de hoy en estos temas tan importantes que tienen que ver con todo el tema de seguridad vial. Así es, doctor. Antes de iniciar esta conferencia, queremos recordarles a todas las personas que pueden dejarnos sus preguntas e inquietudes en nuestro cajón de comentarios. También queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y nos busquen por las redes sociales. Nos encuentran como Exámenes Médicos Ocupacionales Proteger IPS. No siendo más, vamos a darle inicio a esta conferencia, doctor. Muchas gracias Oscar. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que han logrado ingresar el día de hoy. Es muy grato poder estar esta tarde, poder ayudar a aclarar de pronto algunas dudas con respecto a los temas de planes de movilidad segura y cómo esto empieza a impactar todos nuestros planes estratégicos de seguridad vial. Me parece súper importante que tengamos estos espacios y por eso desde nuestra empresa Geamcol SAS en convenio con Proteger IPS vamos a empezar a tener unos espacios adicionales donde vamos a tocar temas muy importantes que en esta época pues debemos de tener en cuenta y recordemos que es importante tener en cuenta que la seguridad vial está en todo momento y que realmente ahorita han habido muchos cambios en nuestra forma de movilizarnos y esto pues obviamente va a impactarnos a nosotros como personas y esto transversalmente también va a impactar toda la operatividad de las empresas. Eh, Básicamente el día de hoy nos vamos a concentrar en qué son los planes de movilidad segura y este impacto que van a tener estos planes de movilidad frente al plan estratégico de seguridad vial. Hay que tener en cuenta algo y es que los planes de movilidad segura, y dentro de la charla voy a hacer un énfasis específico para aquellas empresas que estén ubicadas, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, donde Bogotá tiene una regulación específica de lo que deben de contener los planes de movilidad segura. Yo aquí invito a todas las empresas para que en el proceso de reactivación económica verifiquen los requisitos de movilidad que les estén solicitando cada una de sus alcaldías, gobernaciones o entes departamentales para poder hacer esa reactivación económica. Pongo el ejemplo de Bogotá porque Bogotá lo tiene reglamentado, es un requisito primordial para poder retomar las actividades y al tenerlo reglamentado, pues también nos va a ayudar a que este ejercicio nos ayude a comprender un poco más ese plan de movilidad y esa información que vamos a tener del plan de movilidad segura, cómo esa información nos va a ayudar a actualizar nuestro plan estratégico de seguridad vial y qué es lo que debemos de corregir. Eh, yo quiero entrar a brindarles una información muy sencilla para que nos demos cuenta de algo. Eh, Sabemos que el tema del COVID-19 ha sido nuevo para todos, nos ha cambiado la vida en muchas circunstancias, eh, pero no debemos olvidarnos que en el día a día antes de la pandemia teníamos otra pandemia también muy grave y son los siniestros viales. ¿Qué es lo que sucede con los siniestros viales en el mundo? Yo en esta gráfica quise resumir, y es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud para el año 2018, y si ustedes se dan cuenta, frente a la cantidad de muertes presentadas para el año 2016 en accidentes de tránsito, estamos hablando aproximadamente de 1.3 millones de personas que mueren en accidentes de tránsito en el mundo. Y la tasa viene en aumento. Si ustedes se dan cuenta desde el año
aproximadamente 2011 ha venido una tendencia hacia el alza de, de estos siniestros viales. Entonces, claro, tenemos que estar en este momento concentrados en tener nuestros controles para el tema de la pandemia del COVID-19, pero también no nos debemos de olvidar que a medida que vayamos reactivando esta vida de ir saliendo de nuevo a las calles, de empezar a utilizar nuestros medios de movilidad, los sistemas de tráfico que tienen nuestras ciudades, el servicio urbano, el servicio individual, cualquier servicio de transporte, pues nos vamos a empezar a colocar en un riesgo latente para vernos involucrados en un siniestro vial. En este momento todo el mundo está concentrado y está buscando estrategias para evitar contagiarnos por el COVID-19. Pero no nos debemos de olvidar de lo que sucede en el día a día en los temas de siniestros viales. Con una particularidad muy importante. Resulta que frente a la Organización Mundial de la Salud, tenemos una alta probabilidad de estar involucrados en un accidente de tránsito por la zona geográfica en la cual nos encontramos. A pesar de que en nuestro país se ha empezado a generar un tema de leyes para poder minimizar ese riesgo de que nos involucremos en siniestros viales, las tasas de siniestralidad en Colombia siguen siendo altas. Para los que de pronto han tenido la oportunidad de revisar la información o han tenido la posibilidad de verificar a nivel mundial qué acciones están tomando, quiero referenciar acá este simbolito que les estoy mostrando en la presentación, que es el símbolo del diseño de acción por la seguridad vial, que se generó en el año 2011 por la Organización de Naciones Unidas y exhortaba a todos los países a empezar a hacer acciones para que los siniestros viales empezaran a disminuir en cada uno de nuestros países. Colombia no fue la excepción y empezó a generar temas reglamentarios, arrancando con la ley 1503, que fue la primera que habló del tema de los planes estratégicos de seguridad vial. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la probabilidad de sufrir un accidente en las Américas, que es la zona donde está ubicada Colombia, el promedio de muertes es de 16.1 personas por cada 100.000 habitantes. Para Colombia, en el año 2018, en el año 2019, aproximadamente la tasa diaria de muertes en accidentes de tránsito fue de 18 a 19 personas. ¿Qué ha sucedido? Obviamente, en el mundo, con respecto al tema del COVID-19, la gente ha dejado de movilizarse y esto ha generado una disminución significativa en la cantidad de siniestros viales presentados a nivel mundial. Frente a que maneja el Observatorio Nacional de Seguridad Vial acá en Colombia, hemos logrado identificar que esa tasa se ha disminuido aproximadamente en un 50%. Si vemos la siguiente gráfica, estos son los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Para el mes de enero tuvimos una tasa de siniestros viales, de muertos, perdón, de fallecidos, de 553 personas. En el mes de febrero tuvimos 533, en marzo tuvimos 415, aquí ya vino una disminución, porque recordemos que en marzo ya empezaron las restricciones de movilidad, y en el mes de abril tuvimos 158 personas fallecidas. Acá lo que yo los invito es que tengamos en cuenta que no hay ninguna cifra que sea aceptable para el tema de los siniestros viales. Así como hablamos de que no hay ninguna razón de que la gente se siga infectando por COVID-19, lo mismo pasa con los siniestros viales. No hay ninguna muerte que sea aceptable a nivel de siniestros viales. Igual con las restricciones que hemos tenido, estamos hablando de 158 personas que fallecieron, que perdieron la vida en el mes de abril. Esa tasa comparada con la cantidad de fallecidos de COVID es casi más o menos el 55-60% de la tasa de muertos que tuvo COVID en el mes de abril. ¿Ya? Pero si miramos antes, obviamente,
todavía los siniestros viales, si no tuviéramos la pandemia, siguen siendo una de las principales causas de muerte en nuestro país, por encima de las muertes que se están presentando de COVID-19 día a día. En ese momento tenemos un pico y tenemos unas tasas un poco más altas, pero a lo que yo quiero que podamos llegar y a entender es que cuando ya pase todo esto, muy seguramente la cantidad de muertos en siniestros viales va a ser mayor que la del COVID-19. ¿Qué se ha dado o qué se ha hecho para poder empezar a generar esa vida productiva? Entonces, como todos saben, eh, todo el tema del COVID ha generado muchos cambios a nivel normativo y ha colocado mayor cantidad de exigencias para que esa vida productiva se empiece a retomar. Y aquí hago un énfasis importante en que de todas las cosas que nos están solicitando para dicha reactivación, donde encontramos desde un principio el tema de los protocolos de bioseguridad, estos protocolos de bioseguridad en muchos casos tienen que ir alineados con las estrategias de movilidad segura en las empresas. Y por eso, si ustedes revisan la legislación vigente de todos los decretos que han salido por la emergencia sanitaria, todos, en su mayoría, los que han definido las ampliaciones de los aislamientos, siempre hacen la referencia que los sistemas de movilidad de transporte público no pueden superar cierto porcentaje de ocupación, en este caso el 35% de ocupación. ¿A qué nos lleva esto? A que tengamos que buscar nuevas alternativas de transporte para poder recuperar esta vida productiva. Al tener unas nuevas alternativas de transporte, obviamente esto nos va a generar a todos, especialmente empresas, a tener muy claramente definido cuáles van a ser esos nuevos medios de movilidad y cómo esto me va a impactar el plan estratégico de seguridad vial. Y recordemos algo, esto nos va a impactar también todo el tema de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que frente al tema de los planes estratégicos de seguridad vial, por la ley antitrámite promulgada en el mes de noviembre del año pasado y por la resolución 0312 del 2019, es obligatorio que toda empresa que esté obligada a tener plan estratégico de seguridad vial, el mismo debe estar articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que los planes de movilidad son un insumo inicial y primordial para mirar cómo debemos de actualizar nuestros planes estratégicos frente a lo que nos está pidiendo la norma, frente a los cambios que estamos teniendo en este momento y con el fin de lograr y tener estrategias de implementación aterrizadas y adecuadas frente a estos cambios. Ya teniendo en cuenta cómo es el ejercicio de los siniestros viales como otra pandemia, quiero que revisemos aquí un punto bien importante. Esta mañana estuve en una reunión que hizo la Secretaría de Movilidad acá en Bogotá, hizo una videoconferencia para aclarar algunos aspectos de cómo es el tema de los planes de movilidad segura aquí para Bogotá. Vuelvo y le repito, Bogotá, bajo el decreto 121 del 26 de abril, reglamentó los planes de movilidad segura. Y es la base que debemos de tener para poder empezar a generar esos planes de movilidad segura con la información que nos están pidiendo para poder tener esa reactivación económica. Algunos municipios cercanos a Bogotá solicitan una información no tan profunda como los planes de movilidad segura de Bogotá, sino que colocan que se les entregue o se les informe unos parámetros básicos de movilidad de las personas que van a trabajar en su perímetro o en su zona. Les pongo un ejemplo. Cota. Cota tiene una particularidad, es que tiene muchas empresas en su zona de influencia, pero la gran mayoría de sus trabajadores se mueven desde Bogotá. Cota exige que se informe cuáles van a ser los medios de transporte utilizados por las personas cuando en el momento que se está reactivando esas empresas para que se les pueda dar el aval de poder reactivarse y poder trabajar.
Em, y esto lo que nos lleva es a que realmente los planes de movilidad segura, independiente de la zona donde estemos, pues nos va a cambiar. Todos nos vamos a empezar a mover de una forma diferente para cumplir nuestros fines misionales y desplazarnos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. La base que quiero tener el día de hoy es obviamente Bogotá, por lo que les digo, por lo que está realmente reglamentada y hay unos parámetros establecidos. Lo primero que hay que tener en cuenta y que se define dentro de lo que es un plan de movilidad segura es que es una medida sanitaria de estricto cumplimiento. O sea, los planes de movilidad segura, como les decía anteriormente, van encajados con los planes, con los protocolos de bioseguridad. Por eso el gobierno ha establecido, ¿sí? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte ha establecido protocolos para muchas actividades económicas. Y esos protocolos se deben de desarrollar en conjunto con planes de movilidad segura, con el fin que sea una medida adecuada para disminuir la tasa de contagios del COVID-19. Cuando uno entra y revisa qué es adicionalmente un plan de movilidad segura, qué otra definición, no es muy claro. Yo aquí he traído varios conceptos que logré reunir y traté de definir de la forma más clara qué son los planes de movilidad, arrancando de qué, desde que es una medida sanitaria de estricto cumplimiento que nos va a servir para qué, para identificar y establecer el impacto en el uso de los sistemas públicos de transporte. O sea, la norma y los planes de movilidad segura lo que buscan es deme esa información como empresa, que le demos esa información al Estado con el fin que ellos puedan determinar o conocer alternativas de movilidad para que ese 35% de los sistemas públicos de transporte no vayan a colapsar. Ellos necesitan tener esa información para poder tomar acciones y alternativas. Por eso hay una parte importante en esta definición que yo les coloco acá el día de hoy. Y es que debemos de conocer esas alternativas de movilidad que se establezcan para que ese personal o esos empleados puedan desplazarse desde su casa al sitio de trabajo y viceversa en diferentes medios de movilidad. Y acá solamente estoy colocando esos desplazamientos, pero resulta que la movilidad también la podemos ver impactada con la forma en que se mueven las personas para ir a cumplir sus fines misionales. Pero frente a los planes de movilidad, en el caso de Bogotá, lo que se está buscando es, dígame cómo se va a mover de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, con el fin de que no me impacte el sistema público de transporte. Bien, sin olvidar que también podemos impactar la forma de movilidad de tipo misional dentro de las empresas. Que esa parte sí es muy importante tenerla en cuenta porque va a ser un punto indispensable que debemos de tener en cuenta cuando estemos articulando nuestro plan de movilidad segura con los planes estratégicos de seguridad vial. Bien. Entonces, este decreto 121 definió unos parámetros y estableció unos temas específicos que debemos de todas las empresas llevar esta información, suministrársela a la Secretaría de Movilidad o al ente competente que lo vaya a revisar para poder tener esta reactivación económica. Entonces, una parte importante es que aquí en Bogotá se ha generado que haya una transversalidad desde los planes de movilidad segura para la reactivación económica. Y después del decreto 121, que salió en abril, en el mes de mayo, se promulga el decreto 126 del 2020, donde, como podemos observar en esta diapositiva, nos están exigiendo que todas las empresas que tengan su operación acá en Bogotá o que si tienen la operación fuera de Bogotá, pero su personal está ubicado en la ciudad de Bogotá y necesita utilizar servicios de transporte para ir a trabajar, deben de reportar sus planes de movilidad segura en la plataforma de reactivación económica de la alcaldía de Bogotá. Bien.
hay una particularidad, y esto se lo hago extensivo a todas las empresas que nos están acompañando el día de hoy, que de pronto trabajan acá en Bogotá y tuvieron la excepción desde el inicio del confinamiento, de poder trabajar. Esta mañana, en la reunión que les decía de la Secretaría de Movilidad, aclararon estos puntos y nos decían que este decreto 126 dio 15 días para poder registrar los planes de movilidad segura para aquellas empresas que ya se encontraban laborando para la fecha de expedición de este decreto. Básicamente, aquellas empresas que ya estaban exceptuadas de estar en confinamiento y que por su objeto social requerían tener un tema de movilidad. Estos 15 días vencieron ayer, el 3, perdón, el 3 de junio. Y la Secretaría de Movilidad decía, los que no hayan presentado, por favor, preséntenlas. Todavía están a tiempo de poder subir la información. Yo ahorita más adelante les voy a presentar una plantilla donde pueden recopilar la información de los planes de movilidad y ya después miraremos cómo esa planilla la vamos a articular para actualizar nuestros planes estratégicos de seguridad vial. Y lo importante es tener dicha información y subirla a la plataforma para que la Secretaría de Movilidad pueda revisarla, obtener esta información y tomar alternativas de movilidad o tomar acciones en caso de requerirse para que el servicio público no colapse. Hay un punto bien importante y les recuerdo, dice, tanto el registro de los protocolos de bioseguridad y los planes de movilidad segura se entenderán rendidos bajo la gravedad de juramento. Esto lo dice la norma. Y vuelvo y repito, es importante que tengamos en cuenta que el plan de movilidad segura se articula en conjunto con los protocolos de bioseguridad. Entonces, básicamente esta es la estructura que todos los planes de movilidad segura para Bogotá y los que necesiten para el resto de ciudades deben de tener en cuenta para suministrar esta información. Ahora bien, ¿qué nos piden los planes de movilidad segura? ¿Qué información nos van a solicitar en esos planes de movilidad segura? Acá lo vamos a ver. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es que el registro, o debemos de contemplar que en este registro estén todos nuestros empleados y los contratistas. Aquí hago el primer paralelo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Recuerden que cuando nosotros en los planes estratégicos de seguridad vial nos pedían que hiciéramos un diagnóstico inicial de condiciones para saber cómo eran los riesgos viales en nuestra organización. En algunos casos tenemos contratistas que nos impactan esa movilidad y esa posibilidad de que nuestro personal se mueva de un lugar a otro. Acá nos están diciendo, importante, regístreme todos sus empleados y esos contratistas que tienen que ir a trabajar a su empresa, pero ojo porque esos contratistas también en algún momento pueden ser o pueden usar los medios de movilidad que la empresa disponga para poderlos mover. Entonces, en ese momento ya me empieza a impactar también mi plan estratégico de seguridad vial porque yo tengo que contemplar también al contratista para poder tomar acciones preventivas frente al tema de seguridad vial. Entonces, la primera información que nos piden sobre los planes de movilidad es número de empleados y con cuántos contratistas contamos. Después nos dice, indique por favor el número de personas en teletrabajo o en cualquier modalidad de virtualización del trabajo, discriminado por cargo, género y funciones. Ya lo vamos a ver. Y ahorita les voy a mostrar la plantilla cómo es que se discrimina esta información. Lo que le interesa saber a las entidades para tomar acciones es cuánta gente del total de la empresa realmente se tiene que mover y cuántas personas de esa misma empresa están haciendo teletrabajo o trabajo en casa. Teniendo en cuenta que estas personas, si están haciendo ese tipo de trabajo, pues van a minimizar y no van a impactar tan fuertemente los sistemas de movilidad de cada una de las ciudades. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta esa información para poder determinar cuáles son las personas que van a estar más expuestas al riesgo vial
todas aquellas que tengan que moverse de su casa al sitio de trabajo, porque es indispensable que se tengan que mover para poder cumplir su fin misional. Bien, ¿qué más me solicita el plan de movilidad segura? Pues el número de personas que van a efectuar efectivamente ese trabajo en forma presencial. Aquellas personas que tienen que ir a la oficina porque sí o sí tienen que hacer su labor desde la oficina. Aquellas personas, por ejemplo, de empresas que tienen una fuerza de ventas que recorre la ciudad, esas personas tienen que hacer su fin misional en las vías y van a impactar los sistemas de movilidad. Todo esto hay que registrarlo en los planes de movilidad segura para poder también lograr identificar cuáles son los sectores de la economía que más podrían impactar los sistemas de movilidad de las ciudades. Una cosa importante, horarios de los turnos del personal que requiere efectuar de forma presencial la labor. O sea, debemos de indicar en nuestros planes de movilidad segura a aquellas personas que se tienen que movilizar para cumplir su fin misional, en qué turnos lo van a realizar. Entonces recordemos que para Bogotá estableció ¿sí? Varios turnos de trabajo dependiendo el objeto social de las empresas. Entonces, manufactura puede trabajar de 10 de la mañana a 5 de la mañana en turnos rotativos. Construcción está obligada a trabajar de 10 de la mañana a 7 de la mañana y todo lo que sea comercio puede abrir desde mediodía hasta medianoche. Sobre el cumplimiento de horarios, nosotros como empresa debemos de reportar en nuestros planes de movilidad segura, según nuestro ámbito y nuestro objeto social, cuál de estos 3 turnos de trabajo vamos a utilizar. Recordemos que las que están exceptuadas desde un principio para el confinamiento, ellos tienen unos horarios que son flexibles, que obviamente las personas los deben de acreditar que están trabajando para esas empresas que están exceptuadas y pues o podrían tener un horario diferente, pero igual se tendrían que reportar. Bien. Cada una de las empresas es responsable de coordinar, implementar y supervisar que se esté cumpliendo todo el tema de la información que hemos recopilado y que se esté cumpliendo el plan de movilidad segura como tal. Otro punto importante, y es que en los planes de movilidad segura debemos de dejar muy bien informado cuál es el origen y el destino del personal que requiere efectuar esa labor presencial. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque podemos tener variaciones. Podemos tener, por ejemplo, pongo el ejemplo de nuevo de las empresas que tienen una fuerza de ventas. Pues la fuerza de ventas se mueve por muchos sitios y va a tener muchos sitios destino. ¿Qué pide la Secretaría de Movilidad o qué se piden los planes? Que por lo menos se coloque el origen, la oficina, la casa y el destino que sea más común o el destino o la zona donde se mueva esa área, esa fuerza comercial. Por ejemplo, muchas empresas ya tienen definido o sectorizado dónde trabajan cada uno de estas personas que hacen parte de la fuerza comercial. Entonces se puede colocar una zona específica, ¿sí? En el caso de Bogotá pueden colocar que va a estar en Engativá, entonces se supone que va a moverse en la zona de Engativá, porque va a ser muy difícil que ustedes puedan entregar la información de dónde va a estar esa fuerza de ventas, y es más, la planilla no lo deja colocar. Entonces se coloca la de mayor frecuencia, el destino de mayor frecuencia, ¿sí? Y se debe de colocar la información de cada una de las sedes o las obras que una empresa pueda llegar a tener. O sea, tenemos que vincular la información de todas las sedes con el origen y destino de todos nuestros trabajadores para poder darle cumplimiento al plan de movilidad segura. Bien. Y el cuarto punto, un punto importantísimo, y es que debemos de informar dentro de nuestro plan de movilidad segura cuáles van a ser los modos de transporte a utilizar por los empleados
que requieran que requieran realizar su labor de forma presencial, indicando el número total de empleados y de contratistas para cada uno de los modos. Aquí ya vamos a empezar a recopilar información muy importante, muy específica y adicionalmente información que nos va a servir a nosotros para poder articular nuestro plan de movilidad segura con el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, en toda la estructura del plan de manejo de movilidad segura, los planes de movilidad segura, esa es la información básica que desde el decreto 121 para el caso de Bogotá nos solicitan que debemos de entregar como empresa para poder reactivar nuestra labor, nuestra actividad económica. Para las empresas que estamos ubicadas acá en Bogotá, la recomendación es que se trabaje bajo la planilla que la Secretaría de Movilidad definió para tal fin. Entonces, yo acá quiero presentarles la planilla porque igual esta misma les puede servir para otras localidades donde necesiten entregar dicha información para otra alcaldía, por ejemplo, para las empresas que están fuera de Bogotá. Con esta planilla puede ser la base o se tendrá que revisar si cada una de las alcaldías en sus secretarías de movilidad y demás tienen plantillas ya definidas que puedan cambiar. Yo quiero mostrarles la planilla del plan de movilidad segura que tiene para Bogotá, que se tiene para Bogotá, que es la que se puede bajar desde la página y fue la que hemos logrado encontrar y que nos han entregado en las diferentes reuniones que hemos logrado tener. Voy a proceder a abrirla para que la podamos ir revisando y así ustedes también puedan de pronto para que al final de la jornada, si tienen alguna inquietud, lo podamos evidenciar y poderles de pronto aclarar algunas inquietudes al respecto con el conocimiento que estamos teniendo en este momento. Voy a tratar aquí de abrir, denme un segundo por favor, para poder abrir la planilla. ¿Ah? Listo, doctor, ya. Perfecto, listo. Esta es la plantilla diseñada por Secretaría de Movilidad acá en Bogotá, donde se presenta y se debe registrar la información de los planes de movilidad segura. Entonces, la primera casilla me indica el nombre de la empresa y la sede o la sede. Es importante y nos aclaraban en las reuniones que hemos tenido que cuando se coloquen los nombres de las sedes siempre se mantenga el mismo nombre y la forma de escribirlo siempre de la misma forma. O sea, por ejemplo, si yo coloco sede 1, la primera en mayúscula y el resto en minúsculas, siempre que hable de la sede 1 lo debo colocar igual. ¿Por qué? Porque nos explicaban que cuando se sube a la plataforma,
la plataforma automáticamente hace una revisión del archivo que se envía y si encuentra algún error, genera el rechazo. Entonces, eso especialmente cuando las empresas tienen varias sedes. Entonces, se debe nombrar la sede siempre de la misma forma dentro de la planilla. La siguiente casilla son los nombres, los nombres y apellidos de las personas, de los funcionarios de la empresa. El tipo de identificación tiene una lista desplegable ya definida, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte. Ya nos da esas opciones. La identificación, o sea, el número de cédula de las personas, el género. Aquí es importante y nos lo explicaban, es porque también quieren validar un tema de si encuentran muchas personas, por ejemplo, género femenino, van a buscar alternativas de movilidad que no les vaya a generar a las personas, a las mujeres, eh, problemas de movilidad en el sentido de que los buses vayan muy congestionados o sistemas de movilidad los cuales realmente permitan que las personas, hombres, mujeres, puedan compartir en algún momento los diferentes sistemas de tráfico o las vías sin tener que estar relacionados, por así decirlo, en la misma zona. Entonces, hay muchas empresas que utilizan muchas mujeres para sus labores. Entonces, eso les interesa a ellos saber para poder tomar acciones y poder mirar qué alternativas se pueden trabajar desde el gobierno distrital para controlar el alto flujo de hombres en ciertas horas. Entonces, por eso lo explicaban del tema de género. La edad, el cargo que se desempeña dentro de la organización. Y aquí vienen varias casillas con una lista desplegable de sí o no, donde encontramos todos los días de la semana y donde se le deberá marcar los días a cada una de las personas de trabajo que va a realizar de forma presencial. ¿Sí? Entonces, si son todos los días, se marcará con sí en todos los días de la semana. No van todos los días, se marcarán los días que tienen establecidos moverse hasta, la, hasta la oficina, hasta la sede de la empresa. Una parte importante es los horarios de entrada. Hay una lista desplegable. Recuerden, por favor, que dependiendo de la actividad económica de sus empresas, se tiene que validar que esté dentro de los rangos de horarios que pueden trabajar. Una de las causales de rechazo de los planes de movilidad segura es que la empresa, cuando revisen sus protocolos de bioseguridad y revisen el tema del plan de manejo, el plan de movilidad segura, perdón, esta empresa sí haya contemplado el uso y la movilidad de sus personas dentro de los horarios establecidos por la alcaldía en Bogotá. Por eso es importante también validar en cada una de las ciudades qué tipo de restricciones, dependiendo la actividad económica de la empresa, deben de tener en cuenta cuando registren dicha información. Entonces acá se debe colocar la hora de entrada y la hora de salida. Aquí les hago una aclaración. Es la hora de entrada al trabajo, no es la hora desde que yo salgo de la casa. ¿Sí? Algunas veces, algunas personas me han hecho la pregunta y me dicen, ¿qué coloco en la hora de entrada de trabajo si yo tengo que entrar a las 5 de la mañana, pero resulta que yo me levanto a las 3 de la mañana para poder llegar a las 5 al sitio de trabajo? Entonces, es la hora en la cual yo llego a trabajar. Y esto es lógico porque lo que se quiere es verificar primero que se esté cumpliendo con los horarios establecidos y que si yo llego a las 5 de la mañana a trabajar, pues sé que voy a utilizar el sistema de movilidad de 5 de la mañana hacia atrás. Y ahí puedo tener más fácilmente identificada la cantidad de gente que se me pueda mover en el sistema de transporte público, si es que la persona
tiene que moverse en servicio público, que es la siguiente casilla. En esta siguiente casilla tengo diferentes opciones, ¿sí? SITP, vehículo privado, moto, taxi, bicicleta a pie, ruta de la empresa. Hay personas que se mueven en Transmilenio. Fue una de las preguntas que se le hizo a la Secretaría de Movilidad. Nos decían que se puede marcar como SITP, como Sistema Integrado de Transporte. Las personas que tengan que moverse en Transmilenio pueden marcar SITP y se toma obviamente como servicio público. Bien, y estas son las únicas opciones que se tienen. La siguiente casilla nos dice el municipio, o sea, aquí viene un tema importante. Yo puedo tener personas que estén fuera de Bogotá, municipios cercanos. Estamos a la espera. Hace unos 15 días se tuvo una reunión con Secretaría de Movilidad, con Secretaría de Desarrollo Económico, y se iba a promulgar una resolución aclarando el tema de estos municipios, 21 municipios que son cercanos a Bogotá, cómo se debe de manejar el tema del desplazamiento del municipio a la ciudad de Bogotá. Pero sí debemos de tener en cuenta, si ustedes se dieron cuenta, en los modos de transporte no aparece intermunicipal. Sí debemos de tener en cuenta que esa persona debe llegar a algún punto ingresando a la ciudad de Bogotá y debe de tomar algún medio de movilidad, un sistema de movilidad de transporte público, a menos de que se mueva en bicicleta, en moto, en patineta eléctrica, que ya es un tema directamente de la persona. Pero si llegara a utilizar servicio público, debemos de registrarlo, ¿sí? Por eso el tema del municipio. Podemos colocar municipio Cota, pero si la persona de Cota tiene que venir a trabajar a Bogotá y está utilizando un medio de transporte público, debemos de registrarlo, ¿sí? Igualmente, se debe registrar en aquellos casos que también estén utilizando un vehículo propio para poderse desplazar, porque igual van a generar tráfico en la zona de Bogotá. No es muy común y lo quieren aclarar cuál va a ser el alcance. Estamos en espera de esa circular para que nos digan y nos aclaren esa parte y ese ámbito de aplicación del plan de movilidad segura. Por eso vuelvo y les repito, para aquellas personas o aquellas empresas que tengan personal fuera de Bogotá, validen muy bien cuáles son los medios de movilidad de esas personas. Y adicionalmente, para aquellas empresas que están fuera de Bogotá, pero están teniendo trabajadores que vienen de Bogotá hacia los municipios cercanos, también debemos de tenerlos vinculados en el plan de movilidad segura. Y vamos a esperar qué nos dicen con respecto a la actualización de registros de los planes de movilidad segura y si realmente esas personas nos vamos a seguirla reportando o no. En un principio se deben de reportar porque están impactando el tema de tránsito dentro de la ciudad y el uso del servicio público, ¿sí? Entonces, por eso queda el tema del municipio dentro de la planilla. Se debe colocar la dirección de residencia, el barrio, y en la última casilla se coloca si está realizando trabajo remoto o no. Con el fin también de identificar, si yo tengo una planilla, si tengo esta planilla de toda mi empresa, pues la Secretaría de Movilidad se va a dar cuenta que tantas de las personas que conforman esa empresa están en trabajo remoto y cuántas son las que realmente se tienen que mover y me pueden llegar a impactar mi sistema de movilidad en la ciudad. Entonces, básicamente, esta es la información que la Secretaría de Movilidad acá en Bogotá está solicitando para hacer la reactivación económica de los diferentes sectores, ¿sí? Ahorita están obligados los sectores que ya están trabajando y los que ya tienen sus protocolos de bioseguridad también radicados, y a medida que se vayan reactivando las diferentes actividades comerciales adicionales, pues tendremos que ir reportando protocolos de bioseguridad y planes de movilidad segura. Se dan cuenta que en una planilla, pues encontramos toda la información que el decreto 121 nos está solicitando en un principio. Entonces, esta plantilla va a ser la base para tener una información importante para empezar a enlazar esta información con nuestros planes estratégicos de seguridad vial y poder empezar a generar esos cambios y esas actualizaciones que pudieran llegar a tener
los planes estratégicos de seguridad vial dentro de las empresas. Al final, si tienen alguna pregunta con respecto al tema de la planilla y si tengo la información, con todo gusto yo les colaboro resolviendo la inquietud. Igual les puedo dar información de los correos donde pueden preguntar cómo va el trámite o dónde colocar sus inquietudes en caso de que tengan alguna pregunta que no sepamos en este momento cómo se ve, cuál es el manejo y qué piensa la Secretaría de Movilidad hacer al respecto. Y los invito también a que revisemos para aquellas empresas que son cercanas a Bogotá, a esos 21 municipios, y las empresas que están por fuera de Bogotá, que también nos acompañan el día de hoy, a revisar cuáles son los requerimientos que nos están pidiendo para el tema de reactivación y si nos piden el plan de movilidad segura. Ahora, si nosotros no tuviéramos en este momento que erradicar un plan de movilidad segura, los medios de movilidad de las personas han cambiado. Esto ha generado que las personas cambiemos la forma de movernos para hacer todas nuestras labores, ¿sí? Entonces, igual ese impacto va a verse reflejado en los planes estratégicos de seguridad vial. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo esta información de los planes de movilidad segura, pues ya he ganado un terreno para poder empezar a articular este plan de movilidad segura con el plan estratégico de seguridad vial. Pero en todos los casos, si volviéramos a la normalidad, muchas personas durante un tiempo seguirán movilizándose en su patineta eléctrica o compraron una moto o se están moviendo en bicicleta y esas personas no van a volver a utilizar los medios de movilidad que tenían antes de la pandemia. Eso me va a generar que de todas maneras me vaya a cambiar mis diagnósticos iniciales del plan estratégico de seguridad vial, que ya lo vamos a ver. Entonces, hasta acá como la información de los planes estratégicos de seguridad vial, y ahorita entraremos a revisar un poco cómo va a ser esa interacción desde el plan de movilidad segura, esta información, y qué debemos de articular con el plan estratégico de seguridad vial y qué tendríamos que actualizar. Pueden ser muchas cosas. Yo les voy a entregar algunas herramientas, algunas cosas que realmente necesitamos actualizar de primera mano con los planes estratégicos, pero podrán salir muchas otras teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las empresas. Bien, voy a volver un segundo a la presentación. No sé, Oscar, si quieres hacemos 5 minutos de un break mientras cuadro el tema de presentación y retomamos en 5 minutos, ¿les parece? ¿Listo? ¿Listo? Claro que sí, doctor. Recordarle a los participantes de esta transmisión, vamos a tener un pequeño break, 5 minutos. Recuerden que si se pierden la transmisión por algún motivo, va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube y en nuestro perfil de Facebook. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Exámenes Médicos Ocupacionales Proteger IPS. En 5 minutos estamos de vuelta. Gracias. Estamos en alerta amarilla por coronavirus COVID-19. Por eso, ten presente, en el momento de seleccionar a tus proveedores, estos deben cumplir con las medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19. En este video te brindaré unos tips para cumplir a nivel empresarial con el protocolo COVID-19. Si tu empresa tiene un flujo constante de personal o bastante tráfico, por favor mantener un distanciamiento físico de 2 metros entre trabajadores y usuarios. Demarcar bien la distancia es fundamental. Recuerda inspeccionar al ingreso de las instalaciones que sus empleados, usuarios, contratistas, visitantes realicen las actividades como la correcta desinfección de los zapatos, portar siempre el tapabocas, desinfectar con gel antibacterial las manos, llevar un adecuado registro de temperatura. Si tus colaboradores o trabajadores tienen contacto con usuarios, cuida de ellos haciendo exigible el uso de tapabocas, máscaras faciales, gafas de protección y trajes de bioseguridad. Recuerda a tus trabajadores o colaboradores los esperan en casa. Cuida de ellos. Es importante conservar el distanciamiento físico dentro de las instalaciones. Lograr al máximo que se cumpla el distanciamiento físico entre los usuarios, demarcando pisos y sillas al interior de las instalaciones. Esta empresa presta los servicios de exámenes médicos ocupacionales. Para cuidar del bienestar de los usuarios, asigna un turno. El número de turno corresponde al número de silla que el usuario debe usar durante la permanencia en las instalaciones. Asimismo, se intensifica el protocolo de limpieza y desinfección en relación a sillas, pasamanos, perillas y zonas comunes.
Para la presentación de los servicios médicos ocupacionales, el usuario llama a través del sistema de turnos. Durante la realización del examen, el especialista amplía su anamnesis con un protocolo de preguntas en relación al COVID-19. El médico toma la temperatura, medición de la concentración de oxígeno en sangre, como medidas de protección para evitar la propagación y lograr definir si el paciente es sintomático, sospechoso, vulnerable o confirmado. La institución desarrolló un software aplicación para poder ampliar todos sus protocolos COVID-19 en relación a la historia clínica, ofreciendo ventajas y beneficios a las empresas en el momento de la selección y contratación de sus colaboradores. Frecuentemente realiza capacitaciones y actualizaciones de protocolos implementados a los colaboradores y trabajadores sobre el COVID-19. Es indispensable garantizar una correcta desinfección diaria de áreas comunes con desinfectantes o antibacteriales recomendados. Agradecemos a Proteger IPS por el uso de imágenes y los permisos otorgados. Encuéntrame en redes como Instagram, Valentina Sterling, y Facebook, Valentina Torres Sterling.
Cordial saludo. Los saludamos desde Proteger IPS, donde dentro de los planes de mitigación que se están desplegando a nivel nacional para la prevención del contagio de coronavirus COVID-19, estamos definiendo los diferentes tips que debes seguir tú desde tu empresa, desde tu casa, por lo cual síguenos con los siguientes tips. Una de las recomendaciones principales por los expertos es el lavado continuo de lavado de manos para la prevención del contagio por COVID. Es por esto que en Proteger IPS realizamos la recomendación de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Primero, mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la mano. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano puesta agarrándose a los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Deposite en la caneca respectiva y sus manos son seguras. Proteger IPS siempre cuida de su salud. Estamos de vuelta. Hola amigos, estamos de vuelta con nuestra conferencia y el doctor Gustavo Camargo. Vamos a retomar en la parte donde dejamos. Quiero recordarles a ustedes que pueden transmitirnos todas sus inquietudes en nuestro cajón de comentarios. Sean muy puntuales a la hora de preguntar para que el doctor asimismo pueda aportarle la información pertinente para esa inquietud. ¿Listo? Doctor, vamos a continuar. Gracias, Oscar. Listo. Vamos a empezar a mirar cómo vamos a articular nuestros planes de movilidad segura con el plan estratégico de seguridad vial. Y para esto quise ayudarme con el tema de los pilares del plan estratégico de seguridad vial como tal. Antes de que de pronto se me olvide, al final de la charla les voy a dejar mis contactos. Igual ya le digo a Oscar que me colabore colocando estos contactos al final en el cajón de comentarios, donde nos puedan contactar y con todo gusto podemos apoyarlos en lo que requieran para los planes de movilidad segura y todo el tema de los planes estratégicos de seguridad vial. Bien, aquí hay una parte importante. Yo coloqué un tema y es que los planes de movilidad segura más el plan estratégico de seguridad vial pues nos van a ayudar a salvar vidas básicamente con todo el tema de disminución de siniestros viales en nuestras vías. Entonces, de la información de los planes de movilidad segura, se deberán tomar para actualizar el plan estratégico ciertos aspectos. Entonces, quiero que lo revisemos. Lo que les digo, pueden haber más cosas que se puedan modificar, sí, se pueden verificar y se tendría que mirar puntualmente la particularidad de cada una de las empresas. Pero pues esa es la labor y ese es el ejercicio que tenemos que empezar a hacer a partir del objeto social y del alcance de nuestro plan estratégico. ¿Qué es lo primero que nos vamos a modificar? Como nos damos cuenta acá, tenemos el pilar de fortalecimiento institucional. Perdonen, me pasé acá. Tenemos el pilar de fortalecimiento de la gestión institucional, primer pilar del plan estratégico, y un pilar supremamente importante, porque desde allí tenemos todo el tema del compromiso de la alta dirección para con el plan estratégico y algo muy importante, los planes de movilidad segura, cuando ustedes empiezan a hacer el registro, pongo el caso de Bogotá y algunas plataformas en los municipios, están colocando unas casillas de aceptación de que toda la información es verídica y demás, y como ese compromiso del cumplimiento. Entonces, así como yo tengo el compromiso desde la alta dirección en el plan estratégico de seguridad vial en el pilar de fortalecimiento de la gestión institucional, igualmente en los planes de movilidad segura. Dentro de este pilar
¿qué es lo primero que nos va a modificar? Pues el diagnóstico. Y aquí muchos de ustedes van a empezar a tomarse la cabeza a dos manos porque, si se acuerdan, cuando se montaron los planes estratégicos de seguridad vial, cuando se empezaron a armar los planes estratégicos de seguridad vial en cada una de sus empresas, se empezaron a verificar mediante diagnóstico y mediante aplicación de encuestas o cualquier otra metodología cuáles eran los riesgos viales. ¿Sí? Pero pues obviamente es lo primero que tenemos que actualizar y es lo primero que nos va a impactar el plan de movilidad segura. Y yo aquí les coloco un punto muy importante, dice desplazamientos in itinere. Esos desplazamientos in itinere, como los nombra la resolución 1565-2014, la guía metodológica para la elaboración de los planes estratégicos de seguridad vial, son aquellos desplazamientos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que fueron los que en un principio les indiqué al inicio de la charla sobre el tema de los planes de movilidad segura. Pero también debo de tener en cuenta que de pronto, por el objeto social de la empresa, las personas también hayan cambiado su forma de desplazarse para realizar y cumplir su función misional. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Por allí es que debo de arrancar a verificar. El diagnóstico se va a ver impactado. Pongo un ejemplo. Cuando ustedes hicieron su primera versión de plan estratégico, hicieron el diagnóstico y se dieron cuenta que tenían 10 ciclistas moviéndose de la casa al trabajo normalmente, antes de la pandemia. Resulta que hoy día ya no son 10, son 30. Entonces, esas 30 personas que están moviéndose en bicicleta ya me están impactando el diagnóstico general de mi empresa en los desplazamientos in itinere, en la cantidad de recorridos, en la distancia y en el tiempo que recorren para poder llegar a trabajar. Y eso adicionalmente me va a impactar la matriz de riesgos viales. Puede que yo ya los tenga identificados como actores viales a todos los ciclistas, a todos los motociclistas, pero en mi matriz me va a generar que se me va a aumentar el nivel de exposición al riesgo de las personas y voy a tener más personas expuestas al riesgo por movilizarse en ese tipo de medios de transporte. Bien, entonces esto yo sé que para muchas empresas va a ser muy engorroso, además que va a estarse modificando constantemente. Y aquí les quiero hacer una recomendación. Normalmente cuando uno revisa o hace auditorías de planes estratégicos de seguridad vial, uno encuentra dentro del mismo documento el análisis de las encuestas, el análisis de cada una de estas preguntas, que es el numeral 174 de la resolución 1231. Yo les doy un consejo, y más por un manejo a nivel de sistemas de gestión. Ustedes pueden dejar en ese numeral informado que realizaron el diagnóstico de tal y tal forma y que el análisis de ese diagnóstico se encuentra en un anexo al plan estratégico. Porque si ustedes imaginan que ahorita con todos los cambios que estamos teniendo, generemos el cambio del cambio del cambio en el plan estratégico, pues vamos a tener en menos de un año 5 o 6 versiones del documento plan estratégico. Mientras que si yo tengo el diagnóstico como un anexo, modifico mi anexo, allá voy y lo cambio, pero ese anexo 3, 4, 10, el que sea que usted tenga referenciado, pues va a tenerlo actualizado con la realidad sin necesidad de cambiar constantemente su plan estratégico de seguridad vial. Esto le va a ayudar a no tener de pronto errores en su control documental a nivel del sistema de gestión. Y doy esa recomendación porque en caso de una auditoría, si yo soy el auditor, yo le puedo decir a la empresa, quiero ver su diagnóstico de riesgos viales realizado dentro del plan estratégico. Ah, sí, sí, señor. Mire, aquí está el anexo tal, aquí está el análisis y lo que uno como auditor va a revisar es que de esa base, de ese diagnóstico, se haya sido la base para poder hacer el diagnóstico de riesgos viales en la matriz y en la metodología que ustedes hayan querido utilizar. Entonces, esto es importante, ¿sí? Y es una recomendación que yo les doy como manera de que su control documental sea mucho más fácil. Bien. Una cosa importante, como se me impacta el diagnóstico, me va a impactar la matriz de riesgos viales, también hay que revisar
a nivel misional, si hay algún cambio de la forma en que las personas se van a mover y que esa forma misional de cambio me impacte mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por favor revísenlo para que esté alineado. Y recuerden que plan estratégico tiene que hablar el mismo idioma del sistema de gestión, con indicadores y demás. Bien, entonces revísenlo, hagan ese análisis interno en cada una de las empresas para lograr determinar si esos cambios en la movilidad que están teniendo las personas para cumplir su fin misional les está impactando también la identificación de peligros y riesgos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso dejo acá un punto importante de cambio y de actualización, que es la matriz de riesgos viales. Bien, la política. ¿La política en qué nos puede cambiar? Recuerden que para poder tener la política estructurada dentro del plan estratégico, la norma nos pide que debe cumplir 4 aspectos fundamentales. ¿Sí? La primera es que sea adecuada para la organización y ahí nos puede impactar. ¿Sí? Cuando hablamos de que sea adecuada para la organización, es que dentro de la política nosotros logremos describir como empresa qué es lo que hacemos y cómo los desplazamientos y los riesgos de la seguridad vial me pueden impactar mi operación como empresa. El segundo requisito en la política es que tenga establecido cómo voy a cumplir los objetivos y las metas de mi plan estratégico. Entonces, posiblemente desde el diagnóstico o desde la formulación de objetivos voy a tener que cambiar la política. Recuerden que cada objetivo del plan, y aquí esto no lo tengo vinculado a la presentación, pero se los digo, pueden cambiarme los objetivos, tanto en general como los objetivos específicos de mi plan. Y todo objetivo debe ser medible, ¿sí? Debe ser fácil de medir y debe tener, para poder verificar esa medición, un indicador. Entonces hay que revisar estos puntos para ver cómo nos está impactando. El tercer punto que una política de seguridad vial debe de tener es que esté implícito el tema del cumplimiento de requisitos legales. Y ahí ya tenemos por derecho el cumplimiento de todas las normas que en cada uno de nuestros municipios, ciudades, departamentos nos coloquen a nivel de seguridad vial y que me impacte el plan estratégico de seguridad vial. Porque en la política debe quedar ese compromiso explícito del cumplimiento de requisitos legales. Y por último, la política me debe de nombrar que la mejora continua. Como un sistema de gestión, esto va moviéndose. Y a medida que se vaya moviendo, debo de tener la mejora continua en mis procesos para que mi sistema se mantenga en el tiempo implementado y mantenido. ¿Sí? Entonces, por eso, en algunos casos, nuestra política de seguridad vial podría tener cambios y se debería de reformular. Y pues si luego de hacer los cambios, todos sabemos que debemos de empezar a revisar gestión del cambio, cómo la vamos a divulgar y demás. ¿Sí? Pero podemos tener cambios en la política. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta es que también se me pueden modificar los planes de acción por cada pilar. Y aquí coloqué 2 puntos muy importantes y 2 actores dentro del plan estratégico indispensables que nos deben de apoyar en esa revisión de planes de acción para ver qué nos cambió con respecto a la información de los planes de movilidad segura y del diagnóstico. Recuerden, el Comité de Seguridad Vial nos debe de ayudar y nos debe de apoyar en estos cambios. Yo invito a todas las personas que estén hoy día acompañándonos, que sean responsables del plan estratégico de seguridad vial, vinculen al comité, porque el comité también debe estar enterado y nos debe de ayudar a tomar las decisiones y los cambios frente a los planes de acción en cada uno de los pilares. Y al igual que el responsable del plan estratégico de seguridad vial. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la gente en un plan de acción puede cambiar o podemos tener un plan de acción nuevo porque nos dimos cuenta que la gente empezó a moverse, compró moto, por ejemplo, para poderse mover. Y cuando yo hice mi primer plan estratégico de seguridad vial, o el que tengo actualizado y lo tengo vigente, resulta que en mi diagnóstico nadie tenía moto y nadie se movía en moto. Y ahorita la gente se empieza a mover como motociclista. Tengo que generar entonces un plan de acción para cada uno de los pilares donde me impacte, por ejemplo, para controlar esas nuevas personas que se me van a mover en una moto
tanto en desplazamiento in itinere como en desplazamiento in misión, porque de pronto no lo tenía contemplado porque la gente no se me movía en moto, pero ahora sí. Entonces, hay que revisar y esa revisión tiene que hacerse en conjunto ¿con quién? Con el Comité de Seguridad Vial y con el responsable del plan estratégico. Y todas las áreas que ustedes vean conveniente que deben de involucrarse para poder hacer dicha actualización del plan estratégico. Bien, eso es lo que podría llegar a impactar en el pilar de fortalecimiento de la gestión institucional. ¿Que puede impactar el tema de indicadores? Sí, pero ya tenemos que revisar la particularidad de cada una de las empresas. ¿Podrían cambiar? Sí, podrían cambiar. La política podría cambiar igualmente. Entonces, esto es muy importante. Hay que revisar sobre la particularidad de cada una de las empresas. ¿Sí? Aquí yo he traído las generalidades que podrían verse impactadas a partir de los cambios de movilidad reportadas en mi plan de movilidad segura como tal. Bien. Ahora hablemos del comportamiento humano, del ese segundo pilar importantísimo, que todo el mundo se involucra y es donde debemos de empezar a trabajar, porque si miramos la responsabilidad frente a los siniestros viales, pues todos sabemos que el 90-92% de la responsabilidad de los siniestros viales recae sobre la persona. Entonces tendríamos que entrar a trabajar fuertemente allí. Es una de las cosas. Tenemos que trabajar en muchas más, ¿sí? Pero pues nos quedaríamos aquí todo el día hablando al respecto sobre ese tema, pero aquí vamos a hablar del tema puntual. ¿Qué debo de revisar y qué me puede cambiar? Mi programa de capacitación. ¿Por qué? Porque puedo tener actores viales nuevos dentro de mi organización y esa información o ese insumo para modificar mi programa de capacitación, ¿de dónde va a venir? Del diagnóstico. En el diagnóstico me voy a dar cuenta cuáles son mis nuevos actores viales. ¿Sí? Recuerden que cuando estoy hablando de desplazamientos in itinere, casa, trabajo, trabajo, casa, yo no estoy teniendo la responsabilidad como empleador de si le llega a suceder algo a esa persona, reportarlo en ARL y que se catalogue como un accidente de trabajo. Ojo con eso. Si yo le pongo una ruta, que es una de las alternativas que tenemos en los planes de movilidad segura, obviamente sí tengo responsabilidad y me impacta directamente en mi sistema de gestión. Pero cuando yo tengo esas personas desplazándose de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, no lo reporto como accidente laboral, pero mi plan estratégico y mi norma 1503 y decreto 2851 y demás, sí me exigen que yo tenga acciones preventivas frente a esas personas. De ahí que debo de incluir dentro de mi programa de capacitación acciones para esos actores viales que han salido a razón del cambio de movilidad y que están reportados en mi plan de movilidad segura. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Revisemos nuestros programas de capacitación. Revisémoslos y miremos si hemos tenido algún impacto o tenemos unos nuevos actores viales para poder corregir y tener en cuenta este aspecto. Bien, ¿qué debemos de revisar? Las políticas de regulación. Recuerden que en el pilar de comportamiento humano encontramos las políticas de regulación que debe tener la empresa. Entonces, acá coloqué 2 políticas de las 6 que nos piden. Como estamos hablando de turnos y como vamos de turnos de trabajo, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, donde tengo unos horarios establecidos que los podemos encontrar en la página de la alcaldía de aquí de Bogotá, en el slash de reactivación económica. Ahí están, dependiendo del sector económico, cuáles son los horarios a los cuales están autorizados. Mi política de horas máximas de conducción y de descanso me podría cambiar a razón de esos cambios en los turnos en los cuales se me van a mover las personas. Entonces tendría que actualizar mis políticas. Ahora, por ejemplo, puede suceder, esta semana una empresa me consultó que reactivó y antes tenía un mensajero a pie. Y resulta que pues la persona para poderse mover ahorita se compró una bicicleta. Ya antes no tenía contemplado nada de política de elementos de protección. Pues si me cambio el escenario y tengo personas que ahora sí tengo conduciendo una moto, una patineta eléctrica, una bicicleta, pues tengo que tener una política donde incentivemos el uso de los elementos de protección.
y tendría que cambiarla o generarla si es que en un principio en mi plan estratégico no la teníamos contemplada. Entonces, otro punto que me puede variar a partir de mi plan de movilidad segura son las políticas de regulación. Y pueden variar, y podríamos cambiar las otras 4, sí, tenemos que mirar la particularidad de cada una de las empresas, básicamente. Aunque hay unas que son transversales y que siempre van a estar. El uso del cinturón de seguridad, sí o sí. Si tengo vehículos en mi empresa, pues debe ser una obligatoriedad, y también fomentar el uso del cinturón de seguridad a todas las personas independientes que estén realizando desplazamientos en misión o no. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta para que lo podamos revisar. Coloqué el tema de seguimiento a comparendos. Si en dado caso, esos cambios de movilidad como el que les explicaba anteriormente, ese peatón compró una moto, una bicicleta, pues inmediatamente tengo que hacerle el control de comparendos a esa persona porque cambió su forma de moverse, y la norma a mí me pide que debo de hacer ese control de comparendos para poder tomar acciones preventivas y tomar acciones correctivas también frente a las personas que tengan esos comparendos o que constantemente tengan comparendos generados en el tránsito. Entonces, es otro punto que debemos de entrar a revisar. Si los cambios en la movilidad que estamos teniendo de las personas en este momento está generando que estén involucradas directamente en el sistema de tráfico, en las vías, y que ellos puedan generar temas de comparendo dentro del fin misional que están realizando para dicha empresa. Bien. Y obviamente, si yo tengo cambios en las políticas, pues tengo también que actualizar y divulgarlas a todas las partes interesadas dentro de la organización si he tenido que realizar algún cambio de estos. Por eso, uno de los cambios y una de las cosas que debemos de retomar en este momento, si tenemos estos cambios dentro de nuestro plan estratégico, es divulgarlo. Si tuve cambio en la política, debo divulgarlo. Si tuve cambios en las políticas de regulación, debo divulgarlos, ¿sí? A todas las partes interesadas, internas o externas. Si yo tengo una parte externa que la impacto con ese tema, ¿sí? Entonces, la invitación es acá. Todo cambio que se haga, generemos un tema de gestión de cambio y de divulgación a la interna de nuestra empresa para que la gente sepa qué ha cambiado y cuáles son las directrices que se deben de empezar a cumplir en todo momento. ¿Bien? Entonces, importante el tema de la socialización. ¿Pueden haber más en comportamiento humano? Sí. Vuelvo y les digo, hay que revisar la particularidad de cada una de las empresas. Estas son las generalidades. Vamos al tercer pilar, vehículos seguros. Y aquí coloco varios escenarios, ¿sí? O estoy colocando el escenario en el cual nosotros tengamos como empresa contratistas de transporte. Esto siempre la norma nos lo ha pedido, ¿sí? Pero resulta que dentro de nuestro plan de movilidad segura, y para que le pudiéramos reactivar, nos tocó contratar una empresa de transporte y colocamos una ruta para que la gente se empezara a transportar. Pues tengo que empezar a hacerle el control a ese contratista de transporte en caso de que tengamos rutas. Y es una parte fundamental dentro del pilar de vehículos seguros. En ese caso, si la empresa nunca había tenido contratado un servicio de transporte y ahorita le tocó contratarlo, hay que hacerle seguimiento y trátenlo como un proveedor nuevo y genérenle todas las obligaciones que ustedes tengan establecidas como organización para poder establecer un vínculo comercial con esa empresa, una selección de proveedores, una revisión, una auditoría, bueno, lo que ustedes tengan definido, pero es importante. Si ustedes lo van a hacer desde este momento, o sea, van a empezar a contratar ese servicio, pues le deberían de pedir unos requisitos mínimos, ¿sí? Y esos requisitos mínimos deben de estar enfocados frente a la legislación de transporte, frente al plan estratégico y pues ahora con el tema del COVID, ¿ya? Entonces, que tenga un plan estratégico, que ese plan estratégico pues podamos evidenciar que esté implementado y que si me va a prestar el servicio de ruta, me esté cumpliendo la resolución 677, que es todo el tema de los protocolos de bioseguridad para transporte, y eso lo tengo que verificar como empresa. Entonces, aquí podríamos tener un cambio importante en el pilar de vehículos seguros. Por eso es importante también tener ese control hacia los contratistas. Resulta que también podemos tener cambios porque las personas, para poderse mover y cumplir su fin misional, compraron un vehículo, una moto. Y debemos de empezar a llevar a esta persona a que nos cumpla
sobre las inspecciones preoperacionales de esos medios de transporte. Y ahí entre paréntesis coloqué propios, ¿sí? O sea, de la empresa o los de la persona que esté utilizando para cumplir su fin misional y que ustedes, por ejemplo, dijeron, listo, usted tiene que cumplir, si compró este carro le voy a dar un rodamiento. Ok, listo, ahí tenemos la misma obligatoriedad de que ese vehículo esté en óptimas condiciones para que en esos desplazamientos misionales no vaya a tener una falla mecánica y le genere un siniestro vial. Entonces, tendremos que validar, a partir de lo que nos indica nuestro plan de movilidad segura, cuántas personas cambiaron su forma de moverse, compraron un vehículo, compraron una moto, compraron una bicicleta y cómo vamos a controlar el estado mecánico. No quiere decir que vayamos a hacer el mantenimiento por ellos, pero sí lograr identificar antes de, con inspecciones, cosas que deben de corregir para que puedan continuar realizando su labor de forma segura en esos vehículos. Entonces tendrán que revisarlo, tendrán que mirarlo. Si es realmente en esa parte los impacta dentro del pilar de vehículos seguros en el tema de las inspecciones preoperacionales. Bien. Y una recomendación preoperacional de medios de transporte para aquellos desplazamientos sin itinerario. No es obligatoriedad, pero sí debo de tener un tema netamente preventivo frente a las personas que se tienen que mover en bicicleta, pero no van a salir a cumplir ningún fin misional. Ellos están todo el tiempo en su oficina. La empresa está obligada a generar temas preventivos y entre ellos enseñarles a revisar, por ejemplo, los componentes de una bicicleta, los componentes de una moto para los que hayan comprado una moto para moverse en estos días y llegar a trabajar, porque muchas personas no lo tienen en cuenta. Es más, muchas personas compran hoy día un vehículo, una moto, nos entregan un manual del usuario, muchas veces ni lo leemos. En los vehículos queda ya guardado en una guantera y nadie lo lee. Y nadie sabe ni se entera cuáles son los componentes y los controles de revisión que se le deben de hacer a ese vehículo. Entonces, yo invito a las empresas en este momento que si tenemos cambios en los desplazamientos in itinere, en los medios de transporte de las personas, vayamos y generemos alternativas preventivas para que la gente sepa cómo revisar sus vehículos, sepa cómo interpretar en algún momento una falla que le pueda llegar a generar un accidente y que eso le genere también inmovilizar su vehículo inmediatamente. Un tema netamente preventivo. Recordemos que entre más acciones tomemos, no necesariamente de comportamiento humano, empezamos a reducir esa brecha de que se nos presenten accidentes y siniestros viales en nuestras vías. Esto con respecto a el pilar de vehículos seguros. Ahora bien, con el pilar de infraestructura segura. Aquí solamente toqué un punto específico y es el tema de rutas especialmente internas. Tendremos que validar en cada una de las empresas si están obligadas a tener el tema de rutogramas. Muy comúnmente no creo que vayan a cambiar algún tema de rutas significativamente. Si ya tienen los rutogramas de sus rutas más común y estén obligadas a tener, pues podrían hacer una revisión. Pero frente a la infraestructura interna de las empresas, sí hay que revisar qué infraestructura disponible se tiene en este momento en la empresa para esos cambios de movilidad de los empleados. Por ejemplo, anteriormente no tendríamos en una empresa un bicicletero porque la gente no se nos movía en bicicleta, pero resulta que ahora sí la gente se empezó a mover en bicicleta. Tendremos que revisar nuestra infraestructura interna para modificarla y de esta forma tener un espacio disponible para que la gente pueda llegar en su bicicleta, dejarla organizada en un sitio seguro y que le podamos proveer ese espacio como empresa a esos nuevos actores viales. Bien, parqueaderos para motos, tenemos que revisar todo el tema de infraestructura. Si de pronto por la cantidad de personas circulando dentro de la zona de ruta interna de la empresa se me aumenta y veo que hay más cantidad de ciclistas, peatones transitando en esas rutas internas, tendré que tomar acciones de control preventivo para evitar accidentes dentro de esas rutas internas. Entonces, es un tema de que ustedes lo verifiquen a nivel de infraestructura, de qué es lo que tienen disponible en este momento y qué deberían de corregir como tal. Bien. Básicamente con infraestructura los invito a que puedan revisar este punto. Y con respecto al pilar de atención a víctimas, pues tendremos que revisar los protocolos de atención de víctimas que tengamos definidos.
Si de pronto solamente teníamos protocolos de atención a víctimas para conductores de vehículo, pues tendremos que colocar, si tengo bicicletas en este momento, biciusuarios, protocolo en caso de accidente para los biciusuarios. Esto debe quedar alineado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí los invito a que se haga un ejercicio importante y es validar con sus planes de emergencia también qué ha cambiado y sobre esos cambios que se generen desde el sistema de gestión, cómo esos cambios me impactan mi plan estratégico de seguridad vial. Y una cosa importante, revisemos los indicadores de accidentalidad o siniestralidad que tengan definidos. ¿Sí? Desde el sistema de gestión hasta el plan estratégico de seguridad vial. Podemos tener variaciones también en atención a víctimas, por ejemplo, en los formatos de reporte de accidente. Sí, tendremos que revisarlo, porque en muchas empresas se toma el reporte de el accidente de tránsito dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y cuando uno va y mira el reporte, en ninguna parte dice cuál fue el tipo de evento. O sea, no hay ni siquiera el espacio de marcar y decir, es que fue un siniestro vial, entonces lo tengo que investigar de tal forma. Entonces revisen esto desde el inicio y verifiquen qué otras alternativas de reporte de accidentes necesitan vincularle, no necesariamente solamente vehículos, sino también hacia los motociclistas, hacia los biciusuarios y hacia los peatones. Bien, con esto yo quería como entregarles unas ideas para que tengan en cuenta qué deberían de tomar de información del plan de movilidad segura para empezar a ajustar sus planes estratégicos de seguridad vial. Mi invitación, ¿cuál es? Para aquellas empresas que no hayan hecho su plan de movilidad segura y requieran empezar a hacer la reactivación económica en el caso de los municipios, en el caso de Bogotá, váyanlos haciendo. Trabajen primero el plan de movilidad segura y después se concentran en los cambios y en las actualizaciones de los planes estratégicos de seguridad vial. Los plazos que se tenían establecidos para aquellas empresas que se tenían ya con la excepción, les recuerdo, terminaron en el caso de Bogotá el día 3. Hoy en la reunión que tuvimos con Secretaría de Movilidad, que fue también una conferencia, nos decían que nos invitan a que sigamos registrando esos planes de movilidad, el correo donde se pueden registrar y la página, perdón. Yo le pedí ahorita el favor a Oscar para que se los coloque aquí en el cajón del chat para que allá puedan subir la información y lo mismo, allí mismo puedan ir actualizando la información a medida de que su plan de movilidad segura vaya generando cambios, ¿sí? Pero en un principio se radica todo por la plataforma de la reactivación económica y por un correo que también les voy a compartir ahorita desde el cajón, donde pueden enviar directamente a la Secretaría de Movilidad en el caso de Bogotá la información pertinente a los planes de movilidad segura. Entonces, en este momento preocupémonos por los planes de movilidad segura. Si vemos algo crítico, digo crítico en que ha habido un cambio significativo en la forma de moverse de las personas, pues hombre, empecemos a atacar. ¿Sí? No nos esperemos entonces hasta que me aprueben, sino vayamos mirando cómo vamos modificando nuestro plan estratégico o cómo vamos articulando actividades que nos sirvan para minimizar ese riesgo de que esa persona se nos llegue a accidentar en algún desplazamiento misional o en itinere dentro de su función como tal. Entonces la invitación es esa. Organicemos los planes de movilidad y después nos concentramos a organizar el plan estratégico de seguridad vial. Que el impacto va a ser significativo, en algunos casos sí, va a ser muy significativo. En algunas otras empresas de pronto no, que no requieran mover tanto personal y que puedan hacer su trabajo remoto y estar en teletrabajo o trabajo en casa, pues no va a tener un impacto significativo dentro del plan estratégico, pero por eso les digo, hay que revisar la particularidad de cada una de las empresas y al igual hay que revisar las particularidades que cada uno de los municipios, alcaldías, gobernaciones tengan estipulado en cada una de las zonas donde están ubicadas sus empresas para validar que lo que se requiere entregar como plan de movilidad segura. Con esto doy por cerrada la intervención. De antemano vuelvo y les agradezco muchísimo la acogida que hemos tenido. Estamos trabajando muy de la mano con Proteger para poder realizar este tipo de seminarios virtuales. Ya veníamos trabajando hace más o menos unos 2 años con los temas de auditoría de plan estratégico de seguridad vial y la idea es que los podamos seguir acompañando. Aquí les voy a dejar mis datos de mi empresa para que nos puedan contactar, nos puedan seguir también por redes sociales.
nuestra página de internet, el correo de info@geamcol.com, o Oscar le pido el favor de pronto ahí en el cajón que pueda colocar también mi correo personal, mi correo corporativo de gestionvial@geamcol.com, para que cualquier persona que tenga alguna inquietud o requiera algún tema de nuestro servicio frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, planes de movilidad segura y plan estratégico de seguridad vial a nivel de capacitaciones, consultoría, auditorías y demás, con todo gusto los podemos apoyar. Entonces, Oscar, creo que podemos pasar a la sesión de preguntas, por favor, como para ir cerrando la jornada. Sí, doctor. Vamos a empezar a leer las preguntas que nos han dejado los participantes desde que inició nuestra conferencia. Ok. Bueno, la señora Norma Cortés. Para los protocolos es indispensable presentar la movilidad segura o debo tener el plan de seguridad vial aprobado. ¿Qué pasa si no lo tengo? En el caso de Bogotá, es obligatorio tener plan protocolo de bioseguridad y plan de movilidad segura. Se deben de subir por la página de reactivación económica de la alcaldía para que puedan iniciar las actividades. Sería bueno, Norma, que pudiera revisar decreto 126, 128 y 131 que han reglamentado todo el tema de reactivación económica aquí en Bogotá. Ok. Pregunta la señora María Medina. ¿Me pueden indicar si este tema de la movilidad segura, en nuestro caso de los vehículos que son tercerizados, debemos complementarlos con el plan estratégico de seguridad vial y los protocolos de bioseguridad? Si los vehículos son tercerizados y me están prestando obviamente el servicio, pues los debo de tener contemplados en mi plan estratégico de seguridad vial y reportados en mi plan de movilidad segura como contratistas, como terceros. Y pues obviamente se tendrá, si estos vehículos que son terceros van a mover personal de mi empresa, pues esta empresa también tiene que cumplir con los protocolos de bioseguridad y como empresa que está contratando este servicio, establecer también los requerimientos mínimos para que las personas cuando utilicen ese servicio cumplan dentro de los protocolos de bioseguridad. Ok, doctor. El señor Germán Cubillo nos pregunta, si somos una empresa de transporte intermunicipal, ¿cómo registro a mi personal administrativo de la empresa? Ok, el tema de transporte intermunicipal todavía no se ha reactivado. En el caso de Bogotá, hay una excepción para el tema de transporte público. No hay que registrar plan de movilidad segura, pero en dado caso, cuando se reactive, debo de reportar dentro de mi plan de movilidad segura a aquellas personas que se están moviendo hacia la oficina con los requisitos establecidos, ya sea para Bogotá o para alguno de los municipios cercanos. Si dan la aprobación de reactivación del sector intermunicipal y las oficinas son aquí en Bogotá, se reporta aquí en Bogotá el plan de movilidad segura de esas personas que se van a mover hasta la oficina central. Básicamente es eso, pero en este momento la reactivación de transporte intermunicipal está todavía pendiente. Okay. ¿Cuál es el plazo máximo de entregar el plan de movilidad segura para las empresas que no pararon? ¿Y qué pasa si no se ha presentado? Buena pregunta, muy buena pregunta. Y lo que les comentaba, esta mañana lo aclararon en la videoconferencia de Secretaría de Movilidad. Si está ubicada acá en Bogotá, el plazo eran 15 días, se venció el 3 de junio. No hay ninguna sanción establecida para tal fin, pero se invita a que se haga el registro directamente en el link que Oscar muy amablemente les ha colocado allí. Es un link de una página y ahí pueden hacer el registro. Yo ahorita en un momento antes de terminar la conferencia les voy a dar el correo también de la Secretaría de Movilidad, donde pueden, si tienen alguna consulta con respecto al tema, la pueden hacer directamente con ellos para que de primera mano les responda la entidad competente con respecto a las inquietudes que puedan llegar a tener. Ok, doctor. Hace un rato estuvimos viendo una planilla que el doctor nos compartía y David Augusto Duque nos pregunta, ¿cada cuándo y dónde se debe reportar la información de esta planilla? Ok, en un principio es para poder, el reporte inicial
es para poder reactivarse económicamente y tener el aval para poder iniciar las labores. ¿Listo? Si van a haber cambios del personal, porque tengo, por ejemplo, el 50% de las personas haciendo teletrabajo, pero en algún momento voy a empezarlas a mover hacia la empresa, en el link que le envía Oscar, que debe estar colocando en el cajón, ahí pueden subir la información de actualización de los planes de movilidad segura en el caso de Bogotá. ¿Sí? Ese link fue el que nos entregaron esta mañana en la reunión que les comento y que nos indicaron que por ese medio es que se puede hacer la actualización de los planes de movilidad segura en el caso de Bogotá. Sí, señor. Para aclararles a las personas que están viendo esta transmisión que el link que habla el doctor sí está en la caja de comentarios, lo voy a repetir por si no lo notaron en los comentarios. viajaseguroencuarentena.com, ¿correcto? Exacto. Ese es el link y es una página donde se pueden subir la información para aquellos sectores que ya venían con la excepción y que están obligados a tener el plan de movilidad segura, que fue alguna de las preguntas que anteriormente nos dijeron. Listo, doctor. Carlos Sarmiento nos pregunta, ¿los planes de movilidad segura se deben implementar y radicar por parte de una empresa de transporte especial? Transporte espacial tampoco está habilitado hasta el momento. Es un gremio que realmente se ha visto muy impactado en este momento. La radicación, en el momento en que se tenga la opción de reactivación económica de este gremio, se tendrá que hacer según los parámetros que defina cada una de las alcaldías. En el caso de Bogotá, tan pronto den la opción de reactivar transporte especial, se tendrá que subir dicha información a la plataforma de reactivación económica para que la Secretaría de Movilidad les valide su plan de movilidad segura. Ojalá lo reactiven pronto, la verdad. Ok. Tenemos unas últimas dos preguntas, doctor. Si todo va a modificarse, entonces ¿cada cuánto hay que actualizar el plan estratégico de seguridad vial o solo dejamos un anexo en el diagnóstico? Buena pregunta, excelente. Recuerden que por norma se debe de revisar el plan estratégico cada 2 años. ¿Ya? Aquí tuvimos un tema extraordinario con todo el tema del COVID. Y es un tema que a todos nos ha impactado y que nos tomó por sorpresa. Si ustedes ya están en el momento de hacer la actualización, pues aprovechenla. Si ustedes hace 2 años no revisan el plan, aprovechenla y hagan la actualización de una vez y mantengan su plan estratégico de seguridad vial actualizado. Ahora, pueden tener su plan, lo tuvieron desde el año pasado, pueden hacer esa actualización del análisis de riesgos viales y del diagnóstico a partir del plan de movilidad segura como un anexo, pero importante que vean de lo que sale de ese diagnóstico, qué le impacta dentro de su plan estratégico para modificar planes de acción, programas de capacitación, si tienen que modificar algún tema de las políticas, pues obviamente en este momento se tendría que actualizar, ¿sí? Si la empresa no ha hecho la actualización en los últimos 2 años, aprovechen y háganla de una vez. Si la empresa lo tuvo hace 1 año, generen los anexos de actualización de todo el tema del diagnóstico como un anexo, ténganlo allí, pero verifiquen qué les está impactando para que puedan también modificar puntualmente en los cronogramas, en el programa de capacitación, en el cronograma de planes de acción, esas nuevas actividades que les vaya a impactar a partir del plan de movilidad segura, para no estar cambiando el plan constantemente. O sea, esto también va a generar que en algunas empresas el plan estratégico, pues hoy lo cambio y resulta que en 6, 7 meses, que no creo, ¿sí? Salga todo el mundo a la calle y me toca otra vez cambiarlo. Pero pues por lo menos el diagnóstico tenerlo actualizado como un anexo y muy puntualmente lo que tenga que cambiar, irlo a cambiar al plan estratégico para no modificarlo fuertemente. El que no lo haya revisado, aproveche y revisa de una vez si no lo ha hecho en los últimos 2 años. Ok, la señora Diana Andrea Galindo nos pregunta, en el caso que se desvincule un trabajador reportado en el plan de movilidad, ¿cómo informo esta novedad? Bien, no es necesario informar la novedad solamente cada vez que sale la persona, ya se informó en un principio. Si hay un cambio significativo de ingreso de personal, significativo estoy hablando que retomen actividades 10, 15 personas, se verifica la información y se sube en el link que ya les hemos compartido, pero en el caso de que la persona salga,
pues ya no le va a impactar la movilidad realmente de esa empresa, y tendrá que ser registrada pues a donde se vaya a trabajar o bueno, en el cambio que haya tenido. Pero no es necesario cada vez que cambie una persona registrarlo. Si hay un cambio significativo, 10, 15 personas, pues se sube la información en el link que les acabamos de enviar. Ok. Para una empresa transportadora de valores, ¿el documento de movilidad segura aplicaría igual que el documento de bioseguridad? Valores está exceptuada para el tema del plan de movilidad segura, porque creo que es una de las tareas exceptuadas desde el inicio. Y como transporte de valores está exceptuada. Estoy casi seguro de que no requieren, protocolos de bioseguridad sí, plan de movilidad segura no, por lo que viene con las exceptuadas. Se podría hacer la consulta, pero casi seguro que están exceptuados. Ok, doctor, tenemos una última pregunta. Johnny Guativa nos pregunta, ¿todos nuestros trabajadores de la empresa, sean administrativos u operacionales, deben ser capacitados sobre los equipos de protección personal de acuerdo al vehículo que usan? Sí, el deber ser es ese. El deber ser es ese, y es algo a que yo invito a las empresas a que empecemos a trabajar dentro de nuestros programas de capacitación y con el fin de darle cumplimiento también a nuestra política de elementos de protección, que se hagan jornadas de inspección y de buen uso de los elementos de protección personal. De buen uso y de inspección especialmente para los motociclistas, y que nos cumplan las reglamentaciones de cumplimiento de certificaciones en el caso de los cascos para motocicleta, con las certificaciones ya definidas por la norma, por la 1080 del año pasado, donde todos los cascos deben de estar reglamentados por norma técnica colombiana o norma DOT, la 218, la parte normativa de Comunidad Europea, que es la 2205. Listo, doctor. Con esto damos por finalizada nuestra tanda de preguntas. Ok, Oscar, quiero compartir por último el correo para todas las personas si tienen alguna inquietud con respecto a los planes de movilidad segura en el caso de Bogotá. Les voy a compartir el correo. El correo es, denme un segundo, aquí ya lo estoy buscando. El correo en el cual se pueden comunicar es, esta mañana lo entregaron. Mientras el doctor busca el correo Ya, electrónico ya. para compartir la información con ustedes. Oscar, ya. Listo. El correo, dentro de todo el tema del proceso de reactivación económica para Bogotá, para protocolos de bioseguridad y planes de movilidad, es aclaración reactivación eco @desarrolloeconomico.gov.co, y el correo específico de la Secretaría de Movilidad es PMS, P de papá, M de movilidad, S de seguridad, Sí. @movilidadbogotá.gov.co. Allá pueden dirigir sus inquietudes para que se las puedan responder puntualmente dependiendo del tipo de actividad económica de cada una de sus empresas. Y recuerden que sí, para el tema de enviar los planes estratégicos los planes de movilidad segura, se hace por el link de reactivación económica en el caso de la Alcaldía de Bogotá, por la página de la Alcaldía. Vale, doctor. Muchísimas gracias por toda esta importante información. Oscar, muchas gracias. De nuevo, un agradecimiento a todas las personas que pues, lograron ingresar. No sé, Oscar, cuánta gente tuvimos. Espero que haya sido del agrado de todos, que hayamos podido tener la posibilidad de aclarar algunas inquietudes y de nuevo colocarnos a las órdenes de cada una de las empresas para lo que requieran. Esperamos que hayamos tenido una exitosa jornada con una gran participación, como siempre lo hemos tenido en las anteriores jornadas. Claro que sí, doctor. Recordarle a los participantes de esta transmisión que si se perdieron algún momento,
Esta transmisión va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube y en nuestro perfil de Facebook. Si tienen alguna otra inquietud, pueden comunicarse con el doctor. Dejamos la información, su correo electrónico en la caja de comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Exámenes Médicos Ocupacionales Proteger IPS y esperamos nos acompañen en una nueva conferencia. Que tengan ustedes un maravilloso día y gracias por la compañía. Gracias a todos. Estamos en alerta amarilla por coronavirus COVID-19. Por eso, ten presente, en el momento de seleccionar a tus proveedores, estos deben cumplir con las medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19. En este video te brindaré unos tips para cumplir a nivel empresarial con el protocolo COVID-19. Si tu empresa tiene un flujo constante de personal o bastante tráfico, por favor mantener un distanciamiento físico de 2 metros entre trabajadores y usuarios. Demarcar bien la distancia es fundamental. Recuerda inspeccionar al ingreso de las instalaciones que sus empleados, usuarios, contratistas, visitantes realicen las actividades como la correcta desinfección de los zapatos, portar siempre el tapabocas, desinfectar con gel antibacterial las manos, llevar un adecuado registro de temperatura. Si tus colaboradores o trabajadores tienen contacto con usuarios, cuida de ellos haciendo exigible el uso de tapabocas, máscaras faciales, gafas de protección y trajes de bioseguridad. Recuerda a tus trabajadores o colaboradores los esperan en casa. Cuida de ellos. Es importante conservar el distanciamiento físico dentro de las instalaciones. Lograr al máximo que se cumpla el distanciamiento físico entre los usuarios, demarcando pisos y sillas al interior de las instalaciones. Esta empresa presta los servicios de exámenes médicos ocupacionales. Para cuidar del bienestar de los usuarios, asigna un turno. El número de turno corresponde al número de silla que el usuario debe usar durante la permanencia en las instalaciones. Asimismo, se intensifica el protocolo de limpieza y desinfección en relación a sillas, pasamanos, perillas y zonas comunes. Para la presentación de los servicios médicos ocupacionales, el usuario llama a través del sistema de turno. Durante la realización del examen, el especialista amplía su anamnesis con un protocolo de preguntas en relación al COVID-19. El médico toma la temperatura, medición de la concentración de oxígeno en sangre, como medidas de protección para evitar la propagación y lograr definir si el paciente es sintomático, sospechoso, vulnerable o confirmado. La institución desarrolló un software aplicación para poder ampliar todos sus protocolos COVID-19 en relación a la historia clínica, ofreciendo ventajas y beneficios a las empresas en el momento de la selección y contratación de sus colaboradores. Frecuentemente realiza capacitaciones y actualizaciones de protocolos implementados a los colaboradores y trabajadores sobre el COVID-19. Es indispensable garantizar una correcta desinfección diaria de áreas comunes con desinfectantes o antibacteriales recomendados. Agradecemos a Proteger IPS por el uso de imágenes y los permisos otorgados. Encuéntrame en redes como Instagram Valentina Sterling y Facebook Valentina Torres Sterling.